Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este segundo seminario abierto sobre los efectos que la pandemia ha tenido sobre el ámbito laboral, más concretamente sobre la salud laboral. Y en esta tarde pues nos acompañarán David Cobo Sanchís y Fernando García Benavides, a los que presentaremos en unos segundos. Y antes, de nuevo, quería agradecer, presentar para los que no conocierais a Antonio de la Vega, que es el director general de la Fundación Atlantic Copper, al que ahora inmediatamente cederé la palabra. Luego él la cederá a David y a Fernando para que comience la sesión. Mi nombre, para los que no me conozcáis, es Agustín Galán, soy el director de la sede de la Universidad Internacional de Andalucía, en la sede de Santa María de la Rábida, y estamos en este segundo seminario esperando fundamentalmente que os resulte de utilidad. La dinámica es muy sencilla, igual que hicimos en la primera sesión. Haremos una breve presentación, inicialmente yo una breve presentación de los dos personas, dos colegas que van a intervenir. Luego cederé la palabra a Antonio de la Vega e inmediatamente él la cederá a David para que comiencen. David es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. Además, es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Es profesor titular del Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide. Además, es vocal de la Asociación Científica de Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ha desarrollado en los últimos años distintas estancias de investigación y de docencia en distintos países: Argentina, Colombia, México, Nicaragua, Perú, Venezuela, etcétera, etcétera. Y es también doctor honoris causa, no obstante la juventud que le acompaña, por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, una distinción que mereció en el año 2014. Por lo tanto, magnífico colega para animar y compartir la sesión con Fernando García Benavides, que es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla y doctor por la Universidad de Alicante. Desde el año 2007 es catedrático de Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y desde 2010 colabora con la Escuela de Salud Pública como profesor adjunto en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas. Pues tiene una trayectoria en investigación como en docencia muy larga y muy contrastada además, y con un prestigio reconocido por los colegas. Ha desarrollado proyectos de investigación en Irlanda, Portugal, Costa Rica, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera. Entre 2009 y 2015 dirigió el Centro de Investigación en Salud Laboral, CISAL, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene más de 200 trabajos publicados. Ha sido editor de Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, la revista de referencia en este ámbito. Desde el año 2015 es director del Máster Oficial de Salud Pública de la Pompeu Fabra. Imparte docencia en distintos grados, medicina, biología humana y relaciones laborales de la propia universidad, y entre el año 2009 y 2014 fue presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Por lo tanto, un compañero de viaje para esta aventura de esta tarde, magnífico, para que acompañe a David. Así que por mi parte, antes de ceder la palabra a Antonio, nada más que agradeceros muy sinceramente que estéis con nosotros. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Fernando, por haberos prestado a esta aventura en el espacio cibernético, no sé cómo calificarlo, y estamos seguros de que vamos a aprender muchísimo en esta tarde y esperamos que los colegas que nos van a acompañar a lo largo de la sesión pues lo consideren también de esta manera. Muchísimas gracias y cedo la palabra ahora mismo a Antonio. Antonio, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Muy bien, pues nada, muchas Perfectamente. gracias, Pero no te Agustín, vemos, por... Antonio. No te Eso sí, no vemos. sé, un segundito. Voy a ver si pasa algo con la cámara, un segundo. Vale. Para los que nos estáis acompañando, por favor, las preguntas que tengáis las colocáis en el espacio, en el chat que está habilitado para las preguntas, y a medida que se vaya desarrollando la sesión y fundamentalmente al final, dejamos esta cuestión a criterio de David y de Fernando
pues la irán respondiendo. Si no, como hemos hecho, como hicimos en la sesión anterior, si hay alguna duda, alguna cuestión o, en fin, alguna referencia que ellos hagan a lo largo de la intervención y por la que alguno esté interesado, pues nos lo dice y se la haremos llegar en los próximos días. De la misma manera que la grabación. La sesión se va a grabar y os avisaremos también, os comunicaremos a los que nos habéis dejado el correo, pues donde os mandaremos el enlace para que podáis verla en cualquier momento. Bueno, pues no sé lo que ha pasado, disculpadme que no os hable con imagen, solo con sonido, pero en fin, no sé qué ha ocurrido, pero no soy capaz de activar la cámara. Pero si me escucháis, pues recibid por favor Adelante. la bienvenida virtual a este segundo seminario abierto que intenta darnos lecciones sobre la situación tan extraña en la que estamos pasando, pero al mismo tiempo pues nos ha servido de acicate pues para innovar, para adaptarnos y al mismo tiempo pues para darnos oportunidad de aprender de la experiencia. Es una actividad con la que colabora la cátedra de la Fundación Atlanticoper, que es una cátedra establecida en la sede iberoamericana de la UNIA desde el año 2011, recientemente renovada en el año 2020, y que pues tiene una serie de fines, entre los que se encuentra pues lógicamente este tipo de creación de foros de debate, de intercambio de opiniones y conocimiento de manera general. No me queda otra cosa que agradecer tanto a la UNIA la oportunidad que nos da para trabajar por el enriquecimiento del conocimiento de nuestra sociedad, agradecer a los profesores García Benavides y Cobo Sánchez pues la presencia y la colaboración y su interesante intervención que va a seguir a mis palabras y bueno, y a todos los asistentes porque nos acompañen. Siento que no sé qué es lo que ha pasado con la cámara, pero bueno, un abrazo desde la sombra, un abrazo a todos y muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, Antonio, muchísimas gracias. David, Bueno, adelante. muchas gracias. Lo primero, por supuesto, agradeceros, Antonio, Agustín, la posibilidad de estar esta tarde compartiendo un rato con vosotros y también, bueno, pues el hecho de que el seminario pues quedará grabado, ¿no? Y podremos seguir compartiéndolo con otros colegas, estudiantes en los próximos meses, ¿no? La verdad que es siempre un placer colaborar con la Universidad Internacional de Andalucía, en este caso con la sede de La Rábida y con la Fundación Atlantic Cooper. Y la verdad que bueno, que en el día de hoy para mí pues una enorme satisfacción, ¿no? También compartir esta tarde con mi amigo y ilustre profesor Fernando García Benavides, al que le tengo un aprecio enorme, ¿no? La verdad que muy inspirador, resultó un editorial reciente en la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, que seguramente tendremos ocasión ahora de comentar, y a partir de ahí, de hecho, pues bueno, se fue articulando un poco, ¿no? Lo que luego ha ido teniendo otras derivaciones esta charla de hoy, ¿no? Evidentemente la charla pues podrá devenir de una manera flexible y en función de cómo se vaya desarrollando y por las preguntas de los participantes, de los asistentes, pero bueno, en principio habíamos diseñado un pequeño esquema, una pequeña estructura, que es la que aparece aquí, en la que, bueno, pretendemos de alguna forma hablar un poco sobre la respuesta inicial ante la pandemia, los procesos de desescalada y sobre todo qué impacto tiene todo esto en la cuestión de la prevención de riesgos, la cultura de la prevención y lo que hemos denominado el reto de la nueva normalidad, ¿no? Como ya nos estamos habituando a denominar a esta realidad a la que nos vamos a tener que ir acostumbrando a partir de muy poco, ¿no? Es decir, probablemente vamos a empezar a incorporarnos presencialmente al trabajo ya, muchos trabajadores y trabajadoras ya se han incorporado, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. Vamos a tener que acercarnos a los medios de transporte colectivo de una manera diferente, vamos a tener que mantener una distancia física, vamos a tener que acostumbrarnos al teletrabajo. Entonces, en ese sentido, también nos gustaría dar algunas pinceladas o charlar un poco sobre qué lecciones nos deja esta pandemia, ¿no? Que sin duda nos dibuja la peor crisis sanitaria de la historia reciente de España.
Bueno, inicialmente, por hacer una pequeña introducción, enseguida le daré la palabra a Fernando. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un coronavirus. Los coronavirus son una gran familia de virus que todos sabemos que pueden causar infección en los seres humanos, también en los animales, algunos de ellos viejos conocidos por la medicina y por la ciencia, y otros que llevan poco tiempo con nosotros, como es el caso del que nos ocupa. Ya todos sabemos que se detecta por primera vez a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, que causa una enfermedad denominada COVID-19 y que hacia el 11 de marzo, una vez que se había extendido por más de 100 territorios, la Organización Mundial de la Salud lo declara pandemia. Declara una pandemia en el día 11 de marzo. Apenas 2 o 3 días después, el 14 de marzo, en España se declara el estado de alarma. Esto es importante también hacerlo notar porque se ha hablado mucho y vamos a hablar ahora de la respuesta inicial ante la pandemia, que se ha hecho bien, muchas cosas seguramente, que se podrá hacer mejor en el futuro, seguramente otras cosas a partir de las lecciones que hemos aprendido en estas circunstancias que son nuevas, pero como digo, se decreta un estado de alarma. Para poner, digamos, en consideración esta situación, hay que recordar a todo el mundo que es la segunda vez que se declara un estado de alarma en el Estado español en todo el periodo democrático. Esto es importante decirlo. Solamente, ustedes recordarán, hubo un estado de alarma durante un breve periodo de tiempo en el cual el ejército tuvo que hacer control del espacio aéreo por una huelga que se enconó en su momento con los controladores aéreos. Esta es la segunda vez en toda la historia de la democracia española que hay un estado de alarma. Por tanto, la respuesta es muy contundente. Obviamente ha sido muy contundente hasta el punto que hoy se cumplen más de 80 días de confinamiento. Sí, con medidas de alivio, pero confinamiento al fin y al cabo. Digamos que la respuesta ha sido muy dura, son más de 27.000 fallecidos los que tenemos en España. Y en ese sentido, desde la mirada de la epidemiología, Fernando, pues a mí me gustaría que nos explicara mejor un poco toda esta situación, ¿no? Tenemos cierta confusión, mensajes contradictorios desde los medios de comunicación. Estaría bien que nos aclararas un poco desde la experticia, desde la epidemiología, bueno, pues, ¿qué significa todo esto de la curva? ¿Qué significa todo esto del pico? ¿Qué significa el aplanamiento de la curva? ¿Qué cosas se han hecho bien? Y ya digo, sin ánimo de crítica, pero sí de aprendizaje, de lecciones. ¿Qué cosas se podrán hacer mejor? ¿Qué lecciones podremos aprender para el futuro de Gracias, David. Buenas tardes a todas y todos y gracias también a la Fundación Atlantic Cooper y sobre todo a la Universidad UNIA. Agustín, gracias, Antonio. Bueno, yo creo que una de las cosas que ha pasado en estos meses es que hemos aprendido muchísimo. Yo creo que más que enseñar, más que extraer lecciones, es la cantidad de cosas que lo primero que hemos aprendido, me gustaría destacar en estas primeras palabras, es que nos equivocamos todos. En parte por este sentido, ¿no?, de europeo, de sentirnos el centro y considerar que las noticias que llegaban del lejano que venían de China, eran cosas que pasaban allá, extrañas, ¿no?, de pueblos que comen animales raros y que se mezclan con ellos, ¿no? Yo creo que este sentimiento de superioridad nos ha jugado una mala pasada. Yo creo que tenemos que ser más humildes y en este ejercicio de humildad lo primero que tenemos que reconocer es que nos equivocamos. Pensamos que era una gripe un poco más grave, pero que no iba a ser más, que no llegaría a nosotros. Incluso cuando estaba en Italia, cuando estaba ya golpeando Italia, incluso pues aficionados al fútbol, que somos muchos de nosotros, pues incluso algunos pues fueron a Milán en pleno vértice, ¿no?, de la epidemia y trajeron para acá el virus, ¿no? Yo creo que cuando nos comparamos con Portugal, en algunos aspectos es envidiable, en otros la razón de la diferencia es puramente geográfica. Nosotros de alguna manera fuimos el escudo
y ellos vieron rápidamente y actuaron porque tuvieron reflejo y actuaron más rápidamente que nosotros cuando veíamos a nuestros vecinos con las barbas, ¿no? Que ya había que ponerla en agua, ¿no? Las nuestras. Tardamos mucho, yo creo que tardamos algo, yo creo que esto es lo que una de las enseñanzas de esta experiencia, ¿no? Y cuando ya lo teníamos encima, esta curva, que es una curva que aparece en esta diapositiva extraída de la revista Lancet, mostraba algo que es la referencia para aquel momento, ¿no? Era la capacidad del sistema sanitario. El virus es un virus nuevo, no hay tratamiento, no hay vacuna, y ya se veía venir el tsunami, la avalancha de casos que iban a ir apareciendo en España, ¿no? Y lo que había que hacer es tener capacidad asistencial suficiente para que la cantidad de personas que se acercaran a los hospitales pudieran ser atendidas. Y de estos casos que se acercaban a los hospitales, que ya empezaba a haber ya evidencia, y en este sentido hay que reconocer a los científicos chinos que ellos fueron capaces de genotipar el virus y ponerlo a disposición, la estructura genómica del virus, ponerla a disposición de la humanidad, de todas las personas que pudieran utilizarlo para fabricar. Lo primero que se fabricó fueron los test diagnósticos, ¿no? Esto hay que agradecérselo, esa generosidad, y compartir además en revistas occidentales esos descubrimientos. Nosotros veíamos venir ya estábamos viendo que era necesario tomar medidas frente a la epidemia que ya era pandemia para la Organización Mundial de la Salud, como ha dicho David, y lo primero es tener capacidad asistencial para atender los casos leves y los casos graves. Ya se veía que un porcentaje muy alto de personas infectadas no desarrollaban la enfermedad. Esto es bueno porque es una buena noticia. La mayoría de las personas que tienen el virus no desarrollan la enfermedad. Un concepto es la infección y otro la enfermedad, pero también es una mala noticia porque estas personas que están infectadas sí que contagian, aunque no padezcan la enfermedad, con lo cual no sabemos si estamos delante de una persona que puede contagiar, que hay que aislarla simplemente por la clínica, simplemente por la sintomatología. Esta es la parte que ha hecho que la infección se pusiera en circulación muy rápidamente, porque había una cantidad de personas que estaban infectadas ya entre nosotros. Antes de ir a Italia, los aficionados del club valenciano a ver el partido, ya había personas entre nosotros que tenían la infección, pero que no estaban sufriendo la enfermedad. Por lo tanto, esta línea de la curva, el aplanar la curva, este concepto de este curso intensivo de epidemiología que hemos hecho todos, hicimos un curso de economía cuando la crisis del 2008, un máster a través de los medios, ahora hemos hecho un curso intensivo de epidemiología. Aplanar la curva significaba ser capaces de contener la infección, reducir la reproducibilidad del virus, reducir el índice R, aquel RO, el R0, la capacidad de reproducirse el virus, para que no saturara el sistema sanitario. Ahí nos vimos desbordados por la cantidad de personas que iban a los hospitales. El sistema ha aguantado gracias al comportamiento, yo creo que todos lo reconocemos. Hemos aplaudido durante muchas semanas a las 8 de la tarde la actividad, yo creo que heroica, no solo de los sanitarios, tendremos ocasión también de reconocer a otros trabajadores, pero los sanitarios de manera particular, porque gracias a ello el sistema sanitario, jugándose ellos su salud, hemos soportado esta avalancha de personas con la enfermedad, no solo infectados, sino con la enfermedad. Y las personas con más riesgo, las personas en que la enfermedad era grave, pues la capacidad de los hospitales en reinventarse y multiplicar por 3 y por 4 el número de camas de unidades de cuidados intensivos, que ha sido espectacular, con tan pocos recursos. La pelea en el mercado por respiradores, yo creo que es conocida por todo lo que hemos vivido estas semanas. Veremos qué pasa. Yo creo que una de las incógnitas en estos momentos, en este repaso y lo que iremos viendo en esta charla, es veremos lo que pasa, ¿no? En cuanto hemos soportado esta primera andanada, ¿no? de la pandemia,
veremos qué pasa con las personas que no se operaron, que tuvieron que aplazar sus intervenciones. Veremos qué pasa con las personas que han resistido ese tsunami y en cuanto a agotamiento físico y psíquico y el estrés postraumático de esas vivencias tan intensas. Veremos si hay nuevos rebrotes y veremos, yo creo que también el impacto de la crisis económica que trae como consecuencia la medida principal que se ha adoptado, ¿no? Que es el confinamiento y la parálisis de la actividad económica, ¿no? O sea, son muchas derivadas, son muchos aspectos que podemos ir conversando. Sí, efectivamente, en el editorial que yo comentaba antes, hablabas que precisamente la apuesta por el confinamiento se ha revelado, digamos, como lo más efectivo, ¿no? Es decir, que la distancia física finalmente ha sido la medida más efectiva para contener el virus, ¿no? Y en ese sentido, bueno, decía antes, estamos en prácticamente 80 o algún día más de confinamiento, pero ya estamos viviendo una desescalada del confinamiento en fases. Por aquí tengo un mapa de las fases en la que vemos que, bueno, prácticamente en una semana o algo así, el 70% del Estado estará en fase 3 y prácticamente todo el Estado estará en fase 2 o 3. Se habla ya, y es una cuestión un poco de debate político en Andalucía, si la semana que viene o la siguiente se podrán empezar ya los viajes incluso interprovinciales, los desplazamientos interprovinciales. Todo indica que el 1 de julio podremos empezar a tomar aviones para volar por Europa. Puede que incluso antes de septiembre se abran los canales internacionales atlánticos. Por tanto, actualmente asistimos efectivamente a un comportamiento positivo de la pandemia, es decir, las medidas adoptadas se han revelado efectivas. Estamos en pleno proceso de desescalada del confinamiento. Pero tenemos también la evidencia del estudio de seroprevalencia que se ha presentado hace poco, por cierto, al cual se ha felicitado desde bastantes instancias internacionales. He leído hoy mismo una referencia, después os la pasaré por el chat si os apetece, de felicitaciones a nivel internacional por el magnífico estudio que se ha hecho. Bueno, ese estudio dice que solo el 5% de la población española ha estado infectada por el coronavirus, es decir, que estamos muy lejos de ese 60 o 70% que daría inmunidad de grupo efectiva, por lo que hay que estar muy pendientes, entiendo, de los posibles rebrotes. Yo no quiero entrar, por supuesto, como hacen algunos medios de comunicación, en la cuestión o en poner el foco en los comportamientos incívicos, porque son puntuales, en los macrobotellones, en las reuniones de fiestas no autorizadas en espacios cerrados, como estamos viendo en los medios de comunicación a diario. Yo insisto que más allá de estas situaciones que entiendo puntuales, parece que va a haber rebrotes, ¿no? Entonces, Fernando, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Es decir, entiendo que es el momento de la prevención, ¿no? Es decir, y en cuanto a la desescalada, ¿se está haciendo desde tu punto de vista como epidemiólogo? ¿Se está haciendo bien? ¿Se podría hacer de otra manera? ¿Qué estamos aprendiendo? Bueno, yo creo que hay que ir con prudencia, ¿no? Poco a poco hay un relativo éxito de lo que estamos viviendo un relativo éxito de estas medidas preventivas, porque no hay medidas terapéuticas, no hay medidas, tratamientos eficaces tampoco. Hablamos de vacunas, pero tampoco hay una de las líneas de investigación más calientes en la actualidad a nivel global. Son probar distintos tratamientos que sean eficaces y seguros frente a este coronavirus, ¿no? Pero antes de hablar de éxito, hay también que hablar del coste, ¿no? El coste inmediato que ha supuesto, ¿no? Es verdad que el sistema sanitario, como decíamos antes, y en su parte más nuclear, ¿no? Que son las unidades de cuidados intensivos, ¿no? El Santo Santorum de los hospitales, han resistido, ¿no? Pero la mortalidad ha sido muy alta. Yo creo que ayer se hablaba del sistema de información que tiene el Centro Nacional de Epidemiología, el MOMO, la mortalidad, la monitorización de la mortalidad en España. Es, yo creo que muy ilustrativo. Este gráfico procede de ahí
y vemos esa línea, ese pico, ¿no? Esa curva, esa campana de Gauss casi, ¿no? Que está por encima de ese azul y de esa línea que está en la base de esa curva, esa línea azul, nos indica la mortalidad esperada, la que tendríamos que haber esperado de acuerdo a lo que ocurrieron en los últimos 2 años, ¿no? Lo que ocurrió respecto a la mortalidad general, porque es muy difícil ahora hablar de mortalidad atribuible, específicamente atribuible a la COVID-19. Es difícil porque, primero, porque es una enfermedad que cuesta, hay que diagnosticarla en el laboratorio a través del PCR, que es la prueba diagnóstica más sensible, ¿no? Pero porque también ha venido de una manera masiva, ¿no? Por tanto, lo más fiable en este momento es comparar la mortalidad esperada, de acuerdo a lo que ha ocurrido en los años anteriores, con la mortalidad observada, que es esa curva de la línea oscura en la gráfica, ¿no? Y el porcentaje de sobremortalidad estamos hablando de un 24%, ¿no? Así que el exceso de mortalidad, la suerte podemos decir en cuanto a coste social, es que el 86% de estas personas tenían más de 70 años, ¿no? Y que las personas que han fallecido eran personas, además de mayores, personas que tenían otros problemas de salud crónicos. Y aquí hay que también señalar, subrayar de manera marcada otra de las lecciones aprendidas, ¿no? Que es cómo tenemos resuelto o mal resuelto, podríamos decir, la atención a las personas mayores en este país, ¿no? Porque esto ha sido una caja negra, ¿no? Cuando se ha descubierto, yo creo que hay que agradecer ahí a la ministra de Defensa cuando dijo aquello de que los militares se habían ido a residencias y lo que habían encontrado era un espanto, ¿no? Todos lo sabíamos también, todos lo sabíamos. Y todos mirábamos para otro lado respecto a lo que estaba ocurriendo en el sistema de atención, asistencia social, no sanitaria, esta lejanía de la residencia respecto al sistema sanitario. Yo creo que si esa comisión parlamentaria de reconstrucción tiene que abordar un tema con urgencia, es atender y resolver y financiar adecuadamente esta atención a las personas mayores. Por tanto, el coste ha sido importante. Reconociendo este coste y, por lo tanto, reconociendo que estamos ahora también en otra etapa, como tú señalabas, David, esta etapa estamos aquí gracias al éxito del confinamiento, gracias a esta corresponsabilidad, porque lo decías tú también, yo lo decía el otro día en un medio de comunicación, ¿no? La inmensa mayoría de los ciudadanos, entre ellos nosotros, hemos respetado las indicaciones de las autoridades, ¿no? Y hemos sido todos muy disciplinados. Que haya personas ahora, incluso especialmente los jóvenes, que salen un poco de estos límites, de este perímetro de seguridad, bien, de acuerdo, y hay que intentar evitarlo, hay que mantener la tensión, y yo creo que el continuar la prórroga del estado de alarma, prorrogándolos cada 15 días, está sirviendo para esta educación que necesitamos todos de modificar nuestras conductas, especialmente a los mediterráneos, que nos gusta la proximidad, la cercanía y forma parte de nuestro ADN. Esto lo tenemos que educar de nuevo y yo creo que estos 3 meses y algo más que ya llevamos nos está sirviendo para incorporar estas pautas de conducta a nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Y lo vemos cuando ahora salimos estos días a la calle a pasear y encontramos algún conocido, lo saludamos, preguntamos, nos alegramos, celebramos el momento, pero mantenemos la distancia. Claro que hay personas que se saltan los semáforos y que hay que multar si se salta un semáforo porque pone en juego su vida y la de los demás, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos respetamos los semáforos. Yo creo que esto hay que destacarlo, ¿no? Y han sido medidas preventivas, ¿no? Para reducir la incidencia. En esta transparencia se resume la distancia física que no social. La distancia es física que no social. Las palabras no son neutras y es importante remarcar el concepto que hay detrás de esa palabra, física que no social.
de 2 metros, porque sabemos que esas gotículas que expulsamos cuando hablamos, pues no alcanzan los 2 metros. 1,5 metros, 2 metros, no va a llegar más allá, ¿no? De manera espontánea. La higiene individual, sobre todo las manos, el toser y proteger y toser sobre el codo y no sobre la mano, porque la mano es el mecanismo de transmisión más frecuente, además de las gotas de saliva, y los equipos de protección. Posiblemente ese ha sido, volviendo a donde estábamos antes, el no disponer de ellos. Las imágenes que fueron incluso portadas en New York Times de un hospital español en Madrid, como podría ser Barcelona también, donde los sanitarios iban con bolsas de basura para protegerse. Esta falta de equipo de protección individual personal, yo creo que es también algo que deberíamos de haber tenido reservas estratégicas. Los finlandeses la tenían, los países nórdicos la tenían. Hemos de aprender también a tener estas reservas estratégicas de cuestiones tan básicas como son los equipos de protección individual. Porque estaba avisado que habría pandemias. Era algo que había ya informes, nuestro propio gobierno tenía informes previstos ya, pero que no se desarrollaron, estaban ahí en un cajón, ¿no? Y después yo creo que es muy importante, ¿no? El último punto, David, de esta transparencia donde estaba, es el que las personas, porque este confinamiento, y esto es una de las cosas que reflexionaba en esta editorial que tú hacías referencia antes, en este confinamiento, por un lado ha estado la autodisciplina, la corresponsabilidad de cada uno de nosotros, pero eso ha sido posible, o ha sido relativamente fácil, porque los trabajadores de las ocupaciones esenciales se han mantenido activos, a pesar de esa falta de equipos de protección individual, fundamentalmente los sanitarios, pero no únicamente los sanitarios. También las cajeras de los supermercados, las personas que reponían lo que íbamos a comprar al supermercado, que fabricaban el pan de madrugada para nosotros y después a la panadería a comprar el pan. Sí, todas las personas que limpiaban las calles, que limpiaban los lugares donde nos encontramos y hacíamos las primeras colas, que era algo que no conocíamos durante varias generaciones. Esas personas son las que han permitido, esos trabajadores esenciales, son los que han permitido que el resto de los ciudadanos podamos hacer el confinamiento con una cierta comodidad. Si no hubiera habido ese otro componente de trabajos esenciales, sanitarios, pero no solo sanitarios, hubiera habido seguramente revueltas, seguramente situaciones de crisis social. Eso ha sido posible por esa conjugación del trabajo esencial con el confinamiento del resto y, como después hablaremos, con una respuesta también por parte de muchos de mantener el trabajo a través del teletrabajo. Poner en activo esto que estamos haciendo ahora, que es utilizar el ciberespacio, ¿no? Y para estas personas que estaban trabajando durante el tiempo del confinamiento, el reconocimiento de si estaban enfermos, de que esa enfermedad era una enfermedad que tenía el reconocimiento de enfermedad profesional, o al menos accidente de trabajo, como finalmente aquí, dado que esa enfermedad, el SARS-CoV-2, no está en la lista de enfermedades profesionales. Precisamente hoy sale en el Boletín Oficial de la Unión Europea el reconocimiento del SARS-CoV-2 como un virus que está ya en la lista de enfermedades profesionales. Ahora falta que desde el Boletín Oficial de la Unión Europea pase al Boletín Oficial español, ¿no? Para que eso sea reconocido ya también como enfermedad profesional. Y no solamente el reconocimiento de esa patología, de esa enfermedad, como una contingencia profesional tipificada como accidente de trabajo, sino también el que pudiera servir para que la persona se pudiera quedar en casa haciendo la cuarentena sin desarrollar la enfermedad, simplemente como aislamiento, por 7 días, 14 días. Yo que he recuperado la bata blanca en estos días, me ofrecí de médico supongo para rejuvenecer, ha tenido un efecto de rejuvenecimiento, de volver a ponerme una bata y hacer un seguimiento de pacientes en el Hospital del Mar, para que esas personas pudieran estar en su casa tranquilamente, para asegurarnos que no estaban infectadas en el tiempo de la cuarentena que viene de un concepto de la Edad Media, que aquí no son 40 días, eran 14 días o 7 días en el caso de que fuera un contacto no estrecho, fuera un contacto más lejano, más distante, con menos probabilidad de infección. Y que, por lo tanto, esas personas también tuvieran cubiertas con una contingencia, en este caso común,
la situación en la que se encontraban. Por supuesto, la respuesta de los ERTE, yo creo que como medida económica también ha sido importante, ¿no? Porque si no estaríamos en un 38%, ahora después hablaremos de desempleo, ¿no? Son muchas cosas las que... Si te parece, Fernando, efectivamente. Si te parece, ahora vamos a entrar también en el impacto específicamente en lo laboral, y me gustaría que habláramos también un poquito específicamente sobre prevención de riesgos laborales. Pero bueno, simplemente remarcar, me ha parecido muy interesante algunas de las puntualizaciones que has hecho, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, esta de los fallecidos con relación a la edad y con relación a las patologías previas, ¿no? Por el concepto que vienen diciendo precisamente los epidemiólogos y especialistas italianos desde el principio, ¿no? De muertos con coronavirus, ¿no? Y no muertos por coronavirus, es decir, por también esta discusión estéril, ¿no? En la que estamos estos días asistiendo en los medios de comunicación sobre números de muertos, ¿no? Pues efectivamente es muy difícil saber deslindar exactamente, vamos a ver el aumento de la mortalidad, pero difícil, ¿no? Saber exactamente cuál de ellos es directamente atribuible al coronavirus y cuál no. Evidentemente la mortalidad es muy alta. Pero antes de entrar en estos elementos laborales de impacto y sobre el tema de la desescalada, que estábamos hablando de las fases de la desescalada, a mí hay dos temas también que me preocupan o que me gustaría conocer tu opinión. Uno es si esa desescalada, en la cual de alguna manera se ha optado por el concepto territorio, por el concepto geográfico, se podía haber introducido también algún tipo de concepto, digamos, sobre lo laboral, sobre lo productivo, ¿no? Me gustaría escuchar tu opinión. Y el otro tema, que también es muy recurrente estos días, es sobre las pruebas, ¿no? Sobre que si las pruebas sí o pruebas no, pruebas para todos, pruebas solamente para quienes tengan ya síntomas, para qué sirven realmente las pruebas, son tan importantes o no. Es decir, esos dos temas sí que me gustaría que nos dieras tu opinión antes de entrar directamente ya. Sí, hay tantas cosas que hablar, ¿no? Que uno va y sigue pasando de un tema a otro y hay que seguir una línea de interés. Bueno, empezando por esto último, el doctor Tedros, el director general de la OMS, cuando estábamos al principio de la pandemia, cuando ya se había declarado la emergencia después de la pandemia, él hablaba de test, ¿no? Pruebas, ¿no? Bueno, aquí el problema que había, queridos amigos, es que no había reactivos. No había reactivos, no había máquinas suficientes para hacer todos los PCR que necesitábamos, ¿no? Pero es que además, y ahora ya en la fase en la que estamos, eso era la fase inicial, eso se ha superado, ahora hay test, ahora hay pruebas, ahora hay de sobra, ¿no? En este momento el problema no es recursos, yo creo que ya nos hemos dotado de esos equipos y de esas test, esos reactivos que necesitamos. La cuestión es en una empresa que ahora vuelve a su actividad, ¿no? La estrategia es el hacer test diagnóstico. Bueno, yo creo que, parafraseando al doctor Tedros, yo diría que lo que hay que hacer es prevención. ¿Por qué? No porque hacer pruebas no sea, las pruebas que hay, los PCR sobre todo, son muy sensibles y específicos, ¿no? Se equivocan poco. Hay otros test, los test rápidos, que sí, ¿no? Que estos sí que tienen una sensibilidad y hay muchos falsos positivos. Y muchos falsos negativos, muchos que se le dicen que no, que es que sí, y muchos que se le dicen que sí, que es que no. Pero sobre todo es porque eso requiere una infraestructura, el hacer estas pruebas. Y sobre todo porque hoy puede ser que no, pero mañana puede ser que sí. ¿Qué vas a hacer? Las pruebas cada día. Lo que hoy se recomienda respecto a las pruebas es a aquellas personas que tienen síntomas, hacerles las pruebas, pero solo los que tienen síntomas. Y a los contactos de esas personas que tienen síntomas. Por lo tanto, identifiquemos los casos desde el punto de vista clínico y después hagamos una investigación de contactos para aislar a esas personas que pueden estar infectadas. Y a esos contactos, mientras esperamos el resultado de la prueba, mantenerlo aislado porque es la mejor medida preventiva que tenemos, es el aislamiento.
Y el resto es prevención, prevención, prevención en las empresas, que ahora hablaremos, en qué consiste esa prevención, prevención, prevención. Pero no es test en las empresas, porque eso puede confundir y da una falsa sensación de seguridad, pero no es realmente algo que nos permita saber si estamos con personas que están contagiadas. Esto es con respecto al tema de pruebas. Está en este momento el volver a pensar. Yo creo que también eso es una pregunta posiblemente ya que no es el momento procesal, ¿no? Cuando se empieza a desescalar, en este país la geografía, el territorio, tiene mucha importancia, ¿no? Por razones que ahora no vienen al caso, pero que todos tenemos presente, ¿no? Sin embargo, lo que determina la infección, la rapidez de la infección, es la movilidad de las personas que están infectadas. Y en la movilidad, evidentemente, el territorio importa, claro, porque la movilidad se hace sobre un espacio. Pero esa movilidad está determinada fundamentalmente por razones laborales. Por lo tanto, haber introducido como variable la desescalada, la actividad económica, hubiera sido algo que hubiera enriquecido, hubiera incrementado la eficacia de las medidas. No solo el territorio, sino también la actividad económica, ¿no? Esto nos ha hecho así, bueno, de acuerdo, pero en esa desescalada, y volviendo a la pregunta anterior y a mi opinión sobre cómo hay que hacerlo a las empresas, prevención, 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 esto significa que los servicios de prevención, y era la razón fundamental de aquella editorial que hacíamos referencia, los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas, sean propios o externos, sean mancomunados o propios, tienen que jugar un papel fundamental. Yo creo que aquí hemos perdido una cierta oportunidad. Hay tiempo, tenemos tiempo, todavía falta mucho. Habrá rebrotes, como tú dices, porque el porcentaje, la prevalencia de inmunizado es baja, el 5% en toda España, el 11% en Madrid, el 7% en Barcelona. Empieza a haber estudios ahora más específicos en algunas áreas donde, sobre todo en personal sanitario, donde puede llegar al 15, al 20%. Pero esos son grupos muy pequeños. Actualmente, en estas semanas anteriores, se está realizando la segunda fase de ese estudio de prevalencia que se lidera desde el Instituto de Salud Carlos III. Y, por lo tanto, dentro de unos pocos días tendremos el resultado de esa segunda fase del estudio. Está previsto una tercera fase a final de junio. Y tendremos, por lo tanto, y además son a las mismas personas, es un estudio de corte y veremos aquellos que no estaban infectados que ahora pueden estar infectados. Y veremos, por lo tanto, cómo se están infectando una muestra representativa, muy representativa. A nivel de provincia se puede analizar, por eso la provincia era una de las parámetros para organizar la desescalada. Podemos tener ese seguimiento de la prevalencia. Con la actual prevalencia, los brotes vendrán. ¿Cuál es esa prevalencia ideal? 60-70% que tú mencionabas. Bueno, esa prevalencia es muy difícil que se consiga, habría que esperar mucho tiempo, de manera natural, dejando al virus circular. Hoy en el New York Times y en el The Guardian, el epidemiólogo responsable de hacer frente a la pandemia en Suecia, se reconocía su error respecto. En Suecia adopta una política de dejar que haya inmunidad, esa palabra que no suena bien, de inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo suena mejor, y dejar, por lo tanto, que las escuelas estuvieran abiertas, porque sabíamos que en los pequeños y en los jóvenes, si se produce infección, la infección no va a ser grave, y por lo tanto que se vaya produciendo una inmunidad de grupo de manera natural. Hoy se reconoce su error, porque comparando Suecia con Finlandia, con Noruega, con Dinamarca, con Alemania mismo, y con países de su entorno, la mortalidad en Suecia está siendo el doble que en Finlandia, que en Alemania, con lo cual el coste es muy, muy alto. A nosotros que adoptamos un confinamiento muy tarde, o sea, tenemos que haberlo adoptado unas semanas antes, como hizo Portugal, antes de que llegara el virus de manera masiva, como nos llegó a nosotros, posiblemente no estaríamos hablando de ese alto coste que hemos tenido, ¿no? Entonces,
Ese 60-70% de manera natural no es muy difícil, habría que esperar mucho tiempo. Y por lo tanto seguiría produciendo muertes en esos grupos de alto riesgo, personas mayores con enfermedades crónicas. La manera de conseguir ese 60-70% es cuando llegue la vacuna. Lo más seguro que lo consigamos relativamente rápido una vez que empiece el programa de inmunización, el programa de vacunación. Ahí sí que alcanzaremos ese porcentaje. Lo que ocurre también, y lo sabemos por la gripe, lo sabemos porque cada año hemos de vacunarnos de nuevo frente a la gripe, y esto es un programa que hay que introducir en las empresas también, a los trabajadores de más edad, que cada vez habrá más, porque cada vez hay menos jóvenes, se va envejeciendo la población, es que puede mutar el virus. Hasta ahora lo que se ha visto en los distintos análisis genéticos del virus en distintos lugares del mundo es que el virus es el mismo. Hay pequeños cambios genéticos. Por lo tanto, parece que la capacidad de mutar del virus es pequeña. Eso explica también en parte de que sea una enfermedad poco grave en la mayoría de las personas. De hecho, en el 80% de las personas, 80-85%, ni siquiera produce síntomas. Entonces, estamos ante una enfermedad que es grave, puede ser grave en algunos casos, la mayoría no grave, y que va a seguir circulando hasta que tengamos esa vacuna que sea eficaz y segura. Y esto, los que saben, que van publicando y van investigando, es un año o más. Por lo tanto, estamos en junio, pensemos que el próximo año, 2021, invierno de 2021, vamos a estar en una situación, desde el punto de vista inmunológico, un poco más inmunizado, una prevalencia de inmunización más alta, pero no suficiente para que el virus deje de circular. Bueno, obviamente como técnico de prevención y como vocal de ACESLA, pues me agrada mucho cuando pones en el centro de la conversación o en el meollo de la cuestión la prevención, ¿no? Hablas de prevención, 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 por encima de otros condicionamientos y otros planteamientos, ¿no? Ciertamente yo también creo que tiene que ser así, ¿no? Porque evidentemente de otras infecciones sabemos que efectivamente hasta que se llega a conseguir la vacuna, bueno, pues no hay otra solución que la prevención, ¿no? E incluso una vez que se tenga, pues tendremos que seguir manteniendo medidas preventivas, ¿no? La historia, digamos, de las infecciones está ahí, ¿no? En ese sentido también, al hablar de prevención de riesgos laborales, la verdad que lo que asistimos estos días, desde mi punto de vista, en algunos casos, es a retrocesos, ¿no? del desarrollo de una cultura preventiva que se iba poco a poco, muy lentamente, gota a gota, incorporando a la sociedad. Nos ha costado mucho trabajo, pero ciertamente hemos visto muchos progresos en el Estado español, ¿no? Indiscutible en los últimos 20 o 30 años. Y hablamos siempre de protección colectiva y de cuestiones organizativas, y también estábamos hablando cada vez más de riesgos psicosociales, y de pronto volvemos otra vez a un discurso muy primitivo del equipo de protección individual exclusivamente y en el centro del debate. Eso yo creo que es uno de los elementos que habría que destacar, que habría que repensar también, no ya tanto en la desescalada como en la nueva normalidad, ¿no? No poner solamente el foco en los equipos de protección individual, mascarilla, yo no sé cuánto, cuando realmente estamos hablando de nuevas situaciones de teletrabajo que van a producir problemas de conciliación en la vida laboral y personal. Estamos hablando de cuestiones psicosociales, ergonómicas, estamos hablando de organización del trabajo, de espacios de trabajo, que tendría que ser un reto para la protección colectiva más que para la individual. Y en cuestiones incluso de cultura preventiva, situaciones que pueden ser anecdóticas, pero aparte de anecdóticas, pues ciertamente también ejemplificadoras, ¿no? Como alguna sentencia que ya ha aparecido, que nos estábamos discutiendo el otro día, los técnicos de prevención, donde se hablaba, por ejemplo, de unos, ¿cómo se dice?, auxiliares de ayuda a domicilio, que al inicio de la pandemia tenían que trabajar sin equipos de protección porque no lo sabía, ciertamente no lo sabía, ¿no? Pero ante una demanda de los propios trabajadores, bueno, pues lo que se determina es que al ser notorio que no hay una existencia de los equipos de protección, que los trabajadores tienen que trabajar sí o sí. Y eso es lo que dijo una jueza, y en ese sentido, bueno, hasta qué punto los trabajadores
tienen que trabajar sí o sí sin medios de protección en un contexto en el cual ellos mismos, auxiliar de ayuda a domicilio, se están convirtiendo en vectores de propagación del virus, ¿no? Solamente un ejemplo, y puede ser anecdótico, pero muy importante, ¿no? Porque yo creo que son elementos de cultura de prevención que vamos generando poco a poco, que van calando la sociedad y que de pronto en una situación que arrolla a todo, pues parece que se dan pasos atrás de una manera muy rápida, ¿no? Y luego, obviamente, hablábamos de la importancia de que no haya brotes y también hablamos que después de la crisis sanitaria, obviamente, llega la crisis económica, la crisis socioeconómica. No vamos a dar muchos datos porque ya los participantes pues, los han escuchado, han leído de eso, pero bueno, solo algunos, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción en la economía mundial del 3%, para España una previsión de caída del Producto Interior Bruto del 8%. Hemos asistido, como bien decías antes, a los ERTE, hemos asistido a alguna medida que al fin y al cabo son un colchón, suponen un colchón para el corto plazo. En otros contextos y en otros medios ya he dicho también que hay que tener en cuenta que estamos viviendo un momento de paz social. Puede que tengamos y seguramente vamos a tener conflictividad social en el otoño, pero habría que imaginar una situación de pandemia como la que estamos viviendo en la que hubiera habido a la vez conflictividad social. Yo creo que eso hay que ponerlo también sobre la mesa. Es decir, que realmente estamos viviendo una situación en la que los agentes sociales y económicos pues han llegado a acuerdos, tenemos el tema de los ERTE y, bueno, de alguna manera ha habido una cierta protección inicial. El salario mínimo vital que tenemos ahora en puertas, etcétera, etcétera. No obstante, el descalabro económico indiscutiblemente va a ser muy importante, va a atacar a los más desprotegidos. Se habla ya inicialmente de un impacto muy fuerte en lo que se ha denominado como trabajadores pobres, es decir, que trabajadores que realmente al estar trabajando lo hacen en unas condiciones tan precarias, viven tan al día, tienen una situación de ingresos tan débil que en el momento en el que se quedan desempleados, bueno, pues son los primeros que entran en una situación, digamos, social muy complicada. Algunos datos muy breves, por ejemplo, Cruz Roja habla de que se han sumado 72.000 familias ya a las 200.000 familias a las que entregaba repartos de alimentos cada año. Es decir, estamos hablando de situaciones no ya solamente del desempleo, de la protección social que puede desarrollar el gobierno, sino de situaciones realmente dramáticas en el mercado de trabajo. Bueno, sobre el impacto en el mundo del trabajo, sobre el empleo, sobre las peores condiciones de la seguridad, en la seguridad de salud en el trabajo, sobre los grupos más vulnerables, sobre todo este ámbito, digamos, de lo sociolaboral, ¿qué reflexiones nos quiere? Tú has dicho algo muy importante, ¿no? La sensibilidad, la capacidad que ha habido por parte de los agentes sociales para acordar medidas, ¿no? Lo que no ha ocurrido en el ámbito político, ¿no? Desgraciadamente, que también nos diferencia de nuestros vecinos portugueses, ¿no? Yo creo que esta es la parte de la geográfica, que es puro azar si quieres, porque no controlamos, pero sí que la calidad de la política en un lugar y en otro, pues marcan diferencias, ¿no? Y efectivamente los agentes sociales han sido capaces, y yo creo que también, por parte del gobierno, de adoptar medidas que han sido asumidas por los agentes sociales por primera vez en España. Los ERTE es una medida, los que os dedicáis al derecho del trabajo y estáis en ese ámbito más específicamente, es una medida de flexibilidad interna que nunca había ocurrido en España. Siempre las crisis se ajustaban con flexibilidad externa, despidiendo sobre todo los temporales. Bueno, el poder, el gobierno adoptar medidas que mantengan el salario, que mantengan, si no completo, una parte, para que las personas después estén dispuestas rápidamente, que es lo que se hacía en Austria, en Alemania, en los países escandinavos, sin resolver la crisis con flexibilidad interna, no solo con flexibilidad externa, ¿no? Yo creo que esto es ejemplar y esto que yo creo que también nos dejará una lección aprendida, ¿no? Podemos llegar a acuerdos, ahora es ayer o hoy, ¿no? De nuevo se va a prorrogar los ERTE hasta julio, posiblemente hasta final de año, incluso ya piden
que una parte del año 21, ¿no? Claro, esto tiene un coste en los presupuestos y veremos de dónde se obtienen esos fondos, ¿no? Yo creo que la gran ayuda, los Estados Unidos de Europa empiezan a constituirse. El momento Hamilton, ¿no? Que fue aquel secretario de Hacienda de cuando empezaba a construirse Estados Unidos con la guerra civil, que decidió mutualizar la deuda y que los estados que todavía no conformaban Estados Unidos, en 1800 y pico, pues empezaban a compartir la deuda. Yo creo que esto es lo que empieza a hacerse ahora, es el momento Hamilton de los Estados Unidos de Europa y seguramente lo que nos permitirá aguantar para que podamos tener una caída del 8% del PIB, un déficit del 5% y podamos mantener estas actividades económicas, sobre todo que las personas que están en desempleo, las personas que están trabajando, que no están trabajando, o las personas que no tienen trabajo tengan unos ingresos vitales mínimos. Yo creo que esto es básico para mantener la cohesión social, incrementar la protección social. Otro impacto que la crisis puede tener, que ya ocurrió y que lo vimos en 2008, en esta fase ya de crisis económica que sigue la crisis sanitaria, es el empeoramiento de las condiciones de trabajo en las empresas. Que la inversión en prevención se reduzca, que los servicios de prevención de riesgos laborales tengan menos relevancia, tengan menos presupuesto. Esta tentación, la OIT lo está señalando ahora en los documentos, que el coste, no podemos, el fomento de la protección, además de apoyar el empleo, de apoyar la actividad económica, es apoyar a los trabajadores, apoyar a las empresas y apoyar la seguridad y salud en el trabajo. Son los tres ejes en este diagrama, en este esquema de la OIT, tomado de la OIT directamente. Yo creo que está la clave de cómo hacer frente a esa crisis económica que ya tenemos y que para que no afecte a la salud, porque después de la crisis sanitaria, de esta morbilidad y de esta mortalidad que hemos analizado antes, la crisis económica también tiene impacto en la mortalidad. También tiene impacto en la mortalidad y en la morbilidad y en la calidad de vida, como sabemos, aunque no tenga un nombre específico de una enfermedad concreta. Puede ser un cáncer, puede ser un infarto, puede ser otros problemas mentales, pero también tiene la crisis económica impacto en la salud. Y ahí es donde los profesionales de la salud laboral, incluidos los prevencionistas de riesgos laborales, son los que tenemos que hacer frente a este impacto de la crisis económica. Si hemos hecho frente al impacto de la crisis sanitaria, ahora toca concentrar nuestro esfuerzo y aprovechar la oportunidad de jugar un papel relevante. Los servicios de prevención de riesgos laborales deberían de estar, los profesionales de prevención de riesgos laborales, deberían de estar en los gabinetes, en los comités de crisis de las empresas, junto con los directores generales de comercio, de producción, de personal. Tienen que estar porque son los que saben cómo no solo utilizar los equipos de protección individual, que por ahí iba tú antes también, David, sino también la necesaria reorganización de la empresa. Porque ¿cómo conseguiremos la distancia física en un espacio de oficinas, o en un almacén, o en un lugar, en una cadena de producción, o en un hotel? ¿Cómo conseguimos en un restaurante? ¿Cómo conseguimos esa distancia física que sabemos que es la clave para controlar la pandemia, para evitar que se produzcan nuevos brotes? Es reorganización, es limpieza de los espacios, además de utilizar equipos de protección individual adecuadamente, con las garantías suficientes, con la formación necesaria y con la renovación necesaria, porque no se puede utilizar una mascarilla ad eternum, sino que hay que cambiarlas periódicamente, además de que tienen que ser de buena calidad. Pero no podemos olvidar, como tú dices, David, lo que es prioritario en la Ley de Prevención, nuestro artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 95 y en su reglamento del 97, que siguen vigentes. Y es que las medidas colectivas deben de ser prioritarias y deben ser las primeras a pensar. No siempre es posible y hacen falta los equipos de protección individual. ¿Qué os voy a decir yo a vosotros? Pero las medidas de organización, que son más que... Porque ¿qué medidas aquí de carácter colectivo
podemos adoptar? Igual sí, poner una pantalla para que la relación con un cliente, con un ciudadano, haya distancia y por lo tanto podamos estar tranquilamente prestando el servicio, la atención al ciudadano o al cliente. Pero otras son de espacio, de limpieza, de crear grupos de trabajo a horas distintas. ¿Cómo arreglaremos lo de la escuela? Bueno, hoy dice vamos a duplicar el número de profesores de enseñanza primaria y secundaria. El teletrabajo será una solución y ha venido, yo creo, para quedarse, porque será una manera de evitar ese contacto y mantener la distancia física con los alumnos en la universidad. ¿Cómo haremos? Las aulas que son aulas para 30, para 40, para 50 y que no podemos llenar con 40, con 50, sino con 20 como mucho. ¿Cómo haremos para que podamos mantenernos el año 21, acabar el 20, nosotros y en tu universidad igual, también la Pablo de Olavide, en la Pompeu Fabra, el primer trimestre ya se ha dicho, en nuestro caso se ha comunicado ya formalmente, en todas las universidades catalanas, el primer trimestre será un trimestre de docencia tal como lo hemos hecho en este último trimestre del curso que ahora acaba, ¿no? Por lo tanto, hemos de prepararnos para el teletrabajo, hemos de aprender a organizar el tiempo, a mantener las pausas necesarias para no engancharnos a este espacio que tenemos delante, que nos atrae y que nos empezamos a ver, pero no tenemos a nadie delante, pero esperamos que hayan personas ahí detrás y seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. El ensayo-error, nos hemos equivocado. Antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora que estamos saliendo de esta fase, primera fase de la pandemia. Nos seguiremos equivocando porque la única manera de aprender es con el ensayo-error y hay el error. Y otra cosa es que las decisiones políticas son binarias. En ciencia es probabilística, de 0 a 1. No es 0 y 1, sino de 0 a 1. Y nosotros como técnicos, como científicos, podemos perimetrar la toma de decisiones para que la incertidumbre sea la menor posible, pero siempre habrá incertidumbre, porque el conocimiento científico es parcial, es limitado y es provisional. Lo que hoy sabemos, mañana puede ser que lo que hoy damos por seguro no lo sea. No porque nos inventemos las cosas, no porque estemos corrigiéndonos de cosas que... No, es que el proceso es de esta manera. Y esto lo hemos de transmitir también, con honradez y con humildad, como habíamos empezado esta charla y que ahora yo creo que es el momento de dar la palabra a algunos de los asistentes. Ciertamente, te agradezco mucho los comentarios que además sabes que compartimos, ¿no? Realmente de las últimas líneas que has señalado, desde luego, absolutamente todo el tema que tiene que ver, por ejemplo, con la internacionalización, con los organismos internacionales. Es el momento de la consolidación de los organismos internacionales y de las estructuras, digamos, políticas como Unión Europea. No es el momento de desmantelar, es el momento de estar más unidos que nunca, ¿no? Entiendo yo, ¿no? El papel de la prevención, el papel de los equipos de protección colectiva, organizacionales, de la ergonomía, de los riesgos psicológicos, de conciliar la vida laboral con la personal y familiar en esta situación nueva, ¿no? A la que ya veíamos venir, ¿no? Precisamente hablamos siempre del teletrabajo y se estaba produciendo. Yo mismo he sido teletrabajador muchos años, ¿no? Y conozco lo que es la enseñanza blend learning y siempre se iba mezclando todo cada vez más, pero de pronto, como he dicho ya antes, la realidad nos ha arrollado, ¿no? Ya lo que hay que, de alguna manera, empezar a pensar que esto ha venido para quedarse, ¿no? Estas situaciones, ¿no? De teletrabajo y de nueva organización, nuevos modos de organización a los que tenemos que dar respuesta, ¿no? Bueno, son lecciones, como hemos dicho, que ha sido el título un poco de esta charla que hemos tenido esta tarde. Bueno, ahí aparece una foto de Chernobyl, ¿no? Que la hemos puesto también de manera simbólica un poco por recordar el nacimiento de ese concepto de cultura preventiva, ¿no? Como nos recordaban desde la OIT algunos maestros como Carlos Aníbal Rodríguez o como Zheng-Li Niu, ¿no? Que hablaba de que la Chernobyl, bueno, pues las lecciones no solo tuvieron impacto en la industria nuclear, sino también en todos los demás sectores, motivaron un ciclo virtuoso de mejoras en cada uno de ellos, se decía en la OIT entonces, y realmente de ahí, a partir de entender
que era necesario desarrollar una cultura de la prevención en las empresas, pero también a nivel social hemos aprendido muchísimo, ¿no? Ojalá que esta situación grave, lamentable, de pérdidas humanas, que como digo nos ha arrollado, pues también nos sirva para aprender algunas lecciones, ¿no? Y que sean lecciones que impacten positivamente, que es de lo que se trata en las condiciones de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Bueno, pues así burlando, llevamos más de una hora charlando, ¿eh? De la manera más agradable, creo yo. Y no sé si nuestro amigo Agustín o Antonio querrá trasladarnos algunos comentarios o preguntas de la audiencia. Bueno, a expensas de que Antonio quiera añadir, yo una reflexión, pregunta, vosotros que conocéis muy bien todo este ámbito, ¿no? Parece que ahora más que nunca la prevención debe estar en el núcleo de la dirección de la empresa, ¿no? Creo que Fernando, tú ¿contestas eres la tú? persona ¿Contesto indicada yo? porque sabes más de esto, mucho más que yo. Bueno, pues agradezco el comentario, que no creo que sea tan así, pero bueno. Ciertamente, o sea, yo creo que partiendo de lo que Fernando, el doctor García Benavides comentaba antes, prevención, prevención y prevención, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales en las empresas, como lo que es la educación para la salud y la promoción de la salud en sentido amplio de la sociedad. Es decir, voy a poner un ejemplo que no sé si será muy correcto, si no me corrige Fernando como epidemiólogo, ¿no? Pero el SIDA no lo paramos con una medicación que posteriormente se desarrolló. Lo paramos con medidas de prevención y con medidas de protección y lo paramos con promoción de la salud. Y realmente hemos pasado de una enfermedad mortal a una enfermedad crónica, pues gracias fundamentalmente a la prevención, ¿vale? Esta situación genera un reto a la prevención de riesgos laborales. Y algunas de las cuestiones son, ¿tendremos una vacuna dentro de un año, dentro de un año y medio? ¿Tendremos la manera de curar? Pues probablemente la ciencia, como se ha dicho también, poco a poco, con el método científico, con la investigación, con el desarrollo, nos darán medicamentos y nos darán vacunas. Pero entre tanto no nos queda otra que prevenir. Y lógicamente esa prevención de riesgos a nivel social, pero fundamentalmente en el trabajo, entre otras cosas porque nos pasamos casi todo el tiempo en el trabajo, ¿no? Pues será fundamental. ¿Cómo vamos a organizar los espacios? ¿Cómo vamos a organizar el teletrabajo con el trabajo presencial? ¿Cómo vamos a hacer para dotarnos de todos los equipos necesarios y tenerlos renovados? ¿Y cómo vamos, de alguna manera, a conciliar todo eso con la vida personal? Porque no se nos olvide que el teletrabajo, la formación online, tiene unas posibilidades infinitas si se hacen bien, pero hemos asistido en los últimos días, porque hemos asistido a una situación, digamos, de urgencia, a una situación de guerra. Es decir, en una familia, pues a lo mejor resulta que estaban teletrabajando dos personas y con dos niños que estaban haciendo la escuela online, ¿no? ¿Con qué recursos, con qué medios? Todo eso hay que replantearlo también. Es decir, yo creo que sí, que es el momento de la prevención, pero de la prevención de riesgos laborales y también de la educación y promoción de la salud en un ámbito mucho más general. Un ejemplo muy breve, en el Hospital del Mar, donde trabajo, como colaborador del Servicio de Salud Laboral, desde el primer día en el comité de dirección de la crisis, el comité de crisis, la jefa del Servicio de Salud Laboral estaba presente junto con la gerente del hospital, director de recursos humanos, el director médico, las directores de producción, director médico y la directora de enfermería, recursos humanos y prevención de riesgo laboral, salud laboral. Y esto fue clave porque si no había trabajadores para atender a los pacientes que llegaban a la puerta de urgencia, se acabó el brócoli, ¿no? Que decimos. Por lo tanto, era clave que el personal y la seguridad y salud estuvieran en el centro del manejo de la gestión de la crisis. Esto se ha hecho y se ha hecho relativamente bien, problemas que hemos tenido. El 26% de los infectados, el 26%, esos son ya datos relativamente oficiales, siempre tomados con prudencia, una cuarta parte de los infectados confirmados son sanitarios.
el coste también en este grupo es muy alto. Aquí una cifra pueden ser unos 49.000 casos. Sobre todo en Madrid y Barcelona. Bueno, pues no sé si Antonio quiere comentar alguna cosa, aunque sea desde la sombra. Pues bueno, sigo Agustín aquí en la sombra, no he sido capaz de reactivar la cámara, no he querido aplicar el método científico informático de desconectarme porque no quería perderme nada de la charla, pero bueno, me siento contento de oírme. Yo al final, compartiendo muchas de las reflexiones que tanto David como Fernando han puesto, no sobre la mesa, sino sobre la pantalla, en este caso a mí siempre, yo creo que al final me sorprende la capacidad adaptativa de la especie humana. Al final parece que la historia humana ha sido una historia, una sucesión, un camino de adaptación a entornos cambiantes y a retos como el que nos ocupa, y se ha puesto de manifiesto cómo nos hemos adaptado a convivir en casa todos, a cambiar un poco nuestra situación doméstica, en algunos casos para los que hemos podido teletrabajar desde casa, como lo hemos al final asumido como una cosa de lo más natural y sin ningún tipo, en principio, y hablando un poco quizá en términos generales, sin ningún trauma, ¿no? Yo creo que al final esa confianza en la especie humana a mí me hace ser positivo. ¿Me habéis oído a pesar de No, yo creo mi falta de que imagen? ahora esa capacidad adaptativa, si no hubiéramos llegado. Sí, perfectamente. Bueno. Si no, sí, perfectamente. Y reconocer lo que tú dices, ¿no? De esta capacidad adaptativa, si no, no hubiéramos llegado donde hemos llegado como especie, ¿no? Pero también hay que reconocer el espíritu de colaboración. Sin la colaboración entre nosotros, porque hemos mantenido el confinamiento porque había la panadería abierta y el súper estaba abierto y las calles estaban limpias, la basura se recogía y si estábamos enfermos íbamos al hospital. Sin esa colaboración entre todos, sin una capacidad de liderazgo que se ha producido y el estado de alarma que señalaba al principio de manera sorprendente, ha servido para ponernos todos en una misma dirección y hacer posible esa colaboración, ¿no? Yo creo que aquí también aparece la grandeza y la miseria, viendo algunos comportamientos de todo tipo de la especie del Homo sapiens, ¿no? Sin la colaboración es imposible. Sin la colaboración no estaríamos donde estamos. Yo quería destacar que la capacidad adaptativa es posible porque prevalece la cooperación. Sí, sin duda, sin duda. Coincide esa colaboración con la tesis del libro de Animales Adiosis de la revolución cognitiva y de la capacidad de colaborar entre la especie Homo sapiens que hizo que quizás fuera la que al final estamos aquí y dejamos atrás otro tipo de especies humanas. Pues magnífica manera de terminar. Bueno, y este también era un ejemplo de colaboración público-privada de distintas universidades, tratando de ofrecer fundamentalmente un servicio público que es al final lo que somos y en lo que nos empeñamos, ¿no? Así que, por mi parte, muchísimas gracias de nuevo a David y a Fernando. También gracias a Antonio, a la cátedra de la Fundación Atlantic Copper, por hacer posible este encuentro. Gracias también a las personas que nos han seguido en esta sesión, a los que os habéis inscrito para facilitarnos vuestro correo y que os mandemos el enlace a la grabación. En 3-4 días lo tendréis en vuestro correo, también por supuesto en el de David y Fernando, en el de Antonio. Así que nada más, muchísimas gracias, nos veremos pronto, seguiremos informando. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego.